Hola amigos, ¿cómo estáis? Al parecer en Rusia se ha instalado la idea, de que sobre todo la Unión Europea, no tiene ninguna intención de parar la guerra, quiere perpetuarla hasta conseguir una derrota de Rusia. Ante esto, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov dijo que Moscú está dispuesta a dar una respuesta dura a cualquier intento de Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte de crear nuevas amenazas con misiles contra Rusia. Sobre esto habló el ministro ruso en una entrevista con RIA Novosti, comentando el estado actual de la seguridad internacional. Lavrov subrayó que Rusia se reserva el derecho de tomar contramedidas técnico-militares si la situación se agrava. Señaló que se tendrán en cuenta medidas hipotéticas que podrían crear condiciones para el diálogo, pero solo en el contexto de cambios serios en la política occidental. El ministro destacó la necesidad de un enfoque integrado de las cuestiones de seguridad, incluida la eliminación de las causas profundas de las contradicciones actuales. Según Lavrov, la expansión a largo plazo de la OTAN hacia el este, violando los principios de igualdad y respeto mutuo, se ha convertido en una de las razones clave del conflicto ucraniano. Esto sigue representando una amenaza para la seguridad de Rusia, y cualquier intento de una mayor escalada por parte de la alianza encontrará una fuerte resistencia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso recordó la llamada doble decisión de la OTAN adoptada en 1979. Luego, los países occidentales decidieron desplegar misiles estadounidenses de medio alcance en Europa, al mismo tiempo que negociaban con la Unión Soviética sobre la eliminación de este tipo de armas. Según Lavrov, tales enfoques no pueden servir como ejemplo para las realidades modernas, ya que las condiciones de seguridad global han cambiado dramáticamente desde entonces. El ministro señaló que Moscú está interesada exclusivamente en un trabajo integral para reducir el potencial de conflicto, que tenga en cuenta la eliminación de las causas subyacentes de la tensión. El debate sobre el control de armas solo es posible como parte de una agenda más amplia, que incluye el reconocimiento de muchos años de errores en la política occidental. Como podemos observar, esto es todo un ultimátum de Rusia a la OTAN, todo un reto que mucho me temo, los políticos, o lo que sea que se han instalado en Bruselas, no van a saber gestionar. Lo que yo no me explico escuchando las chorradas que por la falsimedia europea se dice, y me pregunto de dónde ha salido la certeza que vierten los comentaristas y politólogos emergidos como hongos por todo falsimedia. La certeza de que en tal o cual circunstancia, Rusia estaría dispuesta a tal o cual concesión en una hipotética negociación, soslayando absolutamente, que desde el principio de la operación rusa. Putin lo dejó muy claro. Esta operación se empezó para romper la hegemonía absoluta que la OTAN ejercía en el mundo y conseguir un mundo multipolar. Luego venían cosas como la desnazificación de Ucrania, que para refrescar la mente de algún que otro comentarista, significa no el quitar de la cabeza su condición de nazi a un nazi. No. Significa que Rusia no permitiría en sus fronteras con Ucrania un estado oficialmente nazi como fue el estado alemán de Hitler. Luego vendrían cosas como la desmilitarización, y que la OTAN se acuerde de Gorbachov, y vuelva a lo que pactó con él en 1996. Además de respetar la voluntad de los rusos que son mayoría en el Donbass y Crimea, de permitir que se unifiquen con Rusia. Y algún etcétera que otro. A la hidra no la entiende ni la madre que la parió, una cabeza dice que la guerra continuará hasta derrotar a Rusia, otra dice que quiere ser amiga de Rusia, y otras ahora dicen que la OTAN reconoce que los países de la OTAN admitieron su falta de preparación para el conflicto con Rusia. Los líderes de Finlandia, Letonia y Estonia, en una entrevista con el periódico británico Independent, expresaron su preocupación por el estado de las capacidades de defensa de los miembros europeos de la OTAN. Según ellos, los aliados no están preparados para una confrontación militar directa con Rusia sin la participación de Estados Unidos, y la capacidad de prestar asistencia a Ucrania está en su límite. ¿Pero en qué quedamos? ¿Puede la OTAN prolongar la guerra hasta donde haga falta? ¿O no puede? Yo no me aclaro. El presidente letón, Edgars Rinkēvičs, el primer ministro estonio, Kristen Michal, y el ex primer ministro finlandés, Alexander Stubb, señalaron en sus declaraciones la dependencia crítica de Europa del poder militar estadounidense.
Stubb subrayó que no puede imaginar que la OTAN funcione eficazmente sin el papel de liderazgo de Estados Unidos. Según él, Europa debe reconocer que depender únicamente de Estados Unidos en materia de defensa es cada vez más difícil. Edgar Rinkevich llamó la atención sobre el hecho de que muchos países europeos necesitan aumentar el gasto en defensa. Añadió que la industria de defensa europea no puede hacer frente a las demandas actuales, lo que limita la posibilidad de suministrar armas a Ucrania. No podemos seguir esperando que Estados Unidos invierta en la seguridad europea de la misma manera que antes, dijo el líder letón. Christian Michel señaló que uno de los problemas clave sigue siendo la incapacidad de muchos estados europeos de aumentar la producción de armas. Esto causa dificultades tanto para garantizar la propia seguridad como para proporcionar asistencia militar a Ucrania. Según él, la guerra mostró debilidades que requieren una eliminación inmediata. En la entrevista se presta especial atención al creciente papel de Finlandia en el contexto de la seguridad regional. El país anunció recientemente su disposición a movilizar hasta 280.000 tropas, lo que lo convertiría en uno de los países de la OTAN mejor preparados en Europa. Sin embargo, aún así, los dirigentes finlandeses enfatizan la necesidad de una estrecha cooperación con los aliados para garantizar la seguridad colectiva. The Independent señala que la incapacidad de Europa para defenderse por sí sola pone de relieve sus dificultades para seguir ayudando a Ucrania. En el contexto de un conflicto prolongado, la necesidad de modernizar las armas y aumentar su producción es cada vez más urgente. Yo lo que creo es que para que la Unión Europea sea fuerte, tienen que empezar por mandar al frente a los hijos de los políticos de Bruselas. Para la OTAN el mundo ha cambiado, pero no se entera, o no quiere enterarse, ya no son nadie y están repudiados por todo Dios. Hay alianzas más importantes que la OTAN, como por ejemplo los BRICS, dentro de la cual se encuadra la matriosca ruso-iraní. Rusia e Irán anunciaron su disposición a firmar un acuerdo de asociación estratégica a largo plazo. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, confirmó que el texto del documento fue plenamente acordado por las partes y no requiere ajustes. Según él, el acuerdo es integral y será un hito importante en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Lavrov señaló que el acuerdo refleja los importantes avances logrados por Rusia e Irán en los últimos años. Entre las áreas clave mencionadas en el acuerdo, se presta especial atención a las cuestiones de seguridad internacional, la cooperación en materia de defensa y la lucha contra el terrorismo y el extremismo. El documento también asume una estrecha cooperación entre los dos países para contrarrestar los desafíos y amenazas globales modernos. El acuerdo, que sustituirá al documento vigente desde 2001 sobre los fundamentos de las relaciones entre Rusia e Irán, se firmará el 17 de enero. Ese día, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, visitará Moscú. Según fuentes iraníes y rusas, la visita del jefe de Irán será un acontecimiento importante para las relaciones bilaterales y la firma del documento consolidará su nuevo nivel. Los trabajos sobre el texto del acuerdo comenzaron en enero de 2022, tras la visita del expresidente iraní Ibrahim Raisi a Moscú. El subdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, describió anteriormente la firma del acuerdo como un acontecimiento histórico y destacó su importancia para la política regional y mundial. Los expertos subrayan que el nuevo documento simboliza el deseo de Moscú y Teherán de fortalecer la alianza en una situación internacional difícil. De particular importancia es el hecho de que el acuerdo se firma en el contexto del conflicto en Siria, donde Rusia e Irán siguen siendo actores importantes. A pesar de la tensión actual en la región, Lavrov confirmó que la situación en Siria no requería ningún cambio en el texto del acuerdo. Y en las tensiones que provoca esta tercera guerra mundial, nos encontramos con otro frente muy serio a punto de estallar entre Afganistán y Pakistán. Las fuerzas militares pakistaníes atacaron presuntos escondites del movimiento de los talibanes pakistaníes en la provincia fronteriza afgana de Paktika. Islamabad afirma que las acciones estaban dirigidas contra terroristas en territorios en disputa, pero Afganistán no está de acuerdo con esto.
Las autoridades afganas consideran el ataque un ataque directo contra sus ciudadanos y lo perciben como un desafío que requiere una respuesta inmediata y dura. La situación en la frontera entre los dos países, que durante mucho tiempo ha sido una zona de tensión, ha empeorado drásticamente. El ataque a Paktika, donde viven predominantemente pastunes, provocó una reacción violenta de las autoridades afganas. Kabul insiste en que el ataque impactó en territorio afgano y estuvo dirigido contra sus compañeros de tribu, lo que constituye una violación de la soberanía nacional. Algunos representantes de la administración talibán amenazaron con tomar represalias, sin excluir la posibilidad de una escalada hasta un conflicto a gran escala. La parte afgana sostiene que cualquier ataque a su territorio, especialmente los que afectan a la población pastún, se percibe como una amenaza al honor nacional. Este hecho plantea interrogantes sobre las consecuencias que podrían afectar a toda la región. Afganistán, a pesar de la importante cantidad de armas que quedaron tras la retirada de las tropas estadounidenses, es militarmente inferior a Pakistán. Islamabad, a su vez, no solo tiene un ejército más fuerte, sino también es potencial nuclear. Sin embargo, los expertos creen que ambas partes están interesadas en evitar una guerra a gran escala, a pesar de la presencia de exaltados en el liderazgo de ambos países, tanto los talibanes como el gobierno pakistaní. Entienden que un choque militar directo podría ser catastrófico para la región. Sin embargo, el riesgo de enfrentamientos locales y de una mayor escalada sigue siendo alto. El ejército pakistaní sigue insistiendo en que sus acciones estaban dirigidas únicamente a los terroristas del movimiento de los talibanes pakistaníes, a quienes Islamabad considera una amenaza a su seguridad nacional. Este grupo, que opera en territorio pakistaní y a lo largo de la frontera afgana, lleva mucho tiempo librando una lucha armada contra el gobierno pakistaní. Sin embargo, Kabul ve esto como algo más, un intento de Pakistán de expandir su influencia en las zonas fronterizas, lo que provoca un fuerte resentimiento entre los afganos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.